tal? Bienvenidos a todos y a todas. Seguimos en el segundo día de la consulta pública del eje 5 de este camino que estamos haciendo hacia la CRESMA 5, es decir, un balance diagnóstico y prospectiva a 5 años de la Conferencia Regional de Educación Superior del 2018, celebrada en Córdoba en ese año, y que en el próximo año va a tener un encuentro en Brasilia. Antes que nada, la moderación la va a hacer la doctora María Valdés, nuestra secretaria de Investigación y Posgrado. Les quería avisar que vamos a terminar 10:30, porque los colegas de Argentina lo sabrán, hoy tenemos una actividad universitaria de todas las universidades que conforman el sistema. Tenemos acá al rector Carlos Greco, nuestro presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que estimo que también está con los últimos preparativos de esa actividad que vamos a hacer todas las universidades conjuntamente. Así que quería avisarles eso. Vamos a terminar media hora antes de lo previsto, lo cual no quita la posibilidad de discutir las ideas y de debatir en esta consulta pública. Así que sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a María para su moderación y les agradezco su comprensión. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Nos encontramos en la mesa 8, el impulso hacia una gestión de los conocimientos orientada a la construcción soberana, libre y colaborativa de la ciencia para avanzar en la construcción regional de conocimiento propio en un contexto de mayor integración de los actores de la educación superior. La modalidad, yo le voy a dar dando la palabra a cada uno de los participantes, recordándoles que tienen 10-15 minutos para exposición. Y los presento, ustedes hacen sus presentaciones y después, si nos queda tiempo, en función de lo que acaba de explicar Daniela, vamos a abrir las preguntas. En primer lugar, va a hablar Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, contador público egresado de la UBA, tiene posgrados en Administración y Finanzas Públicas y en Práctica Procesal Judicial, además de un posgrado en Dirección Estratégica y Gestión de la Educación Superior de la Universidad Politécnica de Cataluña y estudios de doctorado en Educación Superior. Carlos, bienvenido, te damos la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y además, por supuesto, las disculpas del caso por no acompañarlos presencialmente y acompañarlas. Como anticipó nuestra colega, es un día muy particular para nosotros, pero no por eso, porque tenemos estas responsabilidades institucionales, amerita esta participación, casualmente por la trascendencia y la pertinencia que tiene el reflexionar a 5 años de la CRES y hacer un nuevo mojón para prepararnos a la CRES de los próximos años. Bueno, la consigna que nos proponen es debatir o proponer alguna idea, alguna pregunta, más que también ideas, sobre cuál es el rol de la ciencia de cara a la necesidad de desarrollo de nuestros países, considerándolo de manera regional. Para eso me gustaría partir de alguna cuestión más teórica de qué concebimos nosotros, inclusive desde el punto de vista de nuestra institución, sobre el modelo del desarrollo del conocimiento. Todos sabemos que el conocimiento tiene que contextualizarse desde el punto de vista histórico, político, económico, cultural, mucho más en nuestra región, con lo cual hay ciertas condicionantes endógenos o exógenos que hacen posible ese desarrollo y que me parece que no son dicotómicos esos condicionantes, se complementan, entendiendo que el conocimiento tiene que desplegarse con sus principales cualidades de autonomía, de creatividad, de desarrollo libre, pero además nutrido y alimentado por la interpelación que le genera el contexto en el cual se desarrolla. Y esto no de manera condicionada, sino de manera guiada respecto de cuáles son las respuestas que tiene que dar, haciendo las mejores preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos siempre que la educación superior, y en particular el capítulo dentro de ese desarrollo institucional que tiene la parte referida a la generación del conocimiento, es un bien público preferente, porque genera altas externalidades, porque genera beneficios no solo para aquellos que lo desarrollan en términos individuales, sino también en términos sociales.
Y ese desarrollo social requiere de un diálogo permanente con los actores de otros saberes y de otros espacios de generación de conocimiento. Por eso nosotros entendemos al concepto de autonomía vinculado a la generación de conocimiento como un concepto de autonomía responsable, un concepto que se construye dialogando con otras realidades y dialogando básicamente con las necesidades de nuestros pueblos. Más allá entonces de estas cuestiones ideológicas y conceptuales, es cierto que en lo que se concibe como una institución dedicada y digamos, construida a partir del conocimiento, lo entendemos como actividad sustantiva, actividad que tiene actividades derivadas, pero que centralmente nuestras funciones tienen que ver con la formación y con la generación de conocimiento. Y entendemos a la formación inescindible de la generación de conocimiento, asumiendo que como saber universitario tiene que estar permanentemente apalancado en las instancias de investigación y de desarrollo. Hola Diego, ¿cómo estás? Ahí lo veo a Diego en pantalla. Y entendemos las funciones que son naturales del sistema universitario argentino, del sistema regional de extensión, como una función derivada de la función de formación, y a la función de desarrollo tecnológico, social y cultural derivada de la función del conocimiento. O sea, estructuramos esas derivaciones de las funciones sustantivas como también nutriéndose de esa capacidad de generación. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso se dé? Para nosotros los dos grandes atributos tienen la función de investigación. La construcción de masa crítica referida a nuestro principal capital, que es el capital intelectual, o sea, líneas que forman a nuestros investigadores, investigadores que forman a sus discípulos, maestros en la generación de conocimiento, que van generando una masa crítica que le da sustento a esa capacidad intelectual para desarrollar el conocimiento. Y por otro lado, otro recurso importante que tiene que ver con el recurso físico, material, de infraestructura, de equipamiento y de recursos financieros. Si no tenemos esas dos condiciones, todo es una expresión de deseo. Nosotros entendemos que la investigación va generando su ciclo de vida partiendo de investigación básica sólida, investigación básica consolidada, y luego alcanza su grado de desarrollo a partir de que ese conocimiento se compromete con generar los desarrollos tecnológicos, sociales, culturales, de todas sus expresiones artísticos, en tanto parten de una formación básica sólida. Solo es posible con una investigación básica que a lo largo de los años va dando consistencia, fundamento y viabilidad y sostenibilidad a esos desarrollos que son el resultado de respuestas a necesidades de nuestra sociedad. Esa es para nosotros la secuencia lógica que da sostenibilidad y, casualmente, grados de respuesta suficientes a la necesidad. Este esquema que nosotros lo asumimos institucionalmente, y ahora sí voy a plantear el testimonio de nuestra propia universidad, la Universidad Nacional de San Martín, que se inscribe dentro de un modelo también del sistema universitario argentino, tiene como tres grandes atributos sobre los cuales se basa para poder desplegarse. Es combinar la tradición de nuestra construcción sistémica e institucional, la perspectiva de trabajar sobre instancias de innovación, muy orientadas casualmente a los hechos y ejes estratégicos de desarrollo de ese conocimiento, y la capacidad o la vocación del asociativismo. Esos son nuestros tres grandes valores. ¿Por qué? Porque entendemos que somos instituciones jóvenes, nos construimos sobre antecedentes que tienen que ver con ya existían en nuestro entorno capacidades de desarrollo tecnológico instaladas, y nos asociamos a esas capacidades para poder apalancarnos y generar nuestras propias capacidades y desarrollos. Cuento el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuento el caso del CONICET, cuento el caso de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, distintas instituciones, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que rodean nuestra institución, sobre las cuales nos asociamos para poder generar nuestras propias capacidades institucionales y de desarrollo. Vinculado a ese dispositivo institucional, unas funciones más vinculadas a la aptitud y a la actitud que tienen y han tenido nuestros investigadores para asumir esos desafíos y, consecuentemente, dar respuestas a las cuestiones emergentes. Y así, acá sí, un dato importante que nos interesa resaltar, que
devino del caso traumático que significó la pandemia para toda nuestra sociedad y en particular para nuestro país, entendemos también para la región, que fue para nosotros una posibilidad de expresar esa capacidad puesta en valor y dando respuestas concretas a situaciones de emergencia. Y voy a tipificar algunos casos porque me parece que son importantes para estructurar este esquema de desarrollos asociados y además que puedan significar un esquema de trabajo para toda la región, atendiendo a una concepción de soberanía científica, que fue casualmente la principal consecuencia, el principal resultado y reflexión sobre con lo que fue la situación emergente, acuciante, de no tener soluciones tecnológicas, como por ejemplo los test rápidos, las vacunas, los análisis sociales de los efectos de la pandemia, y tener que estar dependiendo del derrame que podría generar los países centrales que acumulaban esos dispositivos y esas soluciones y los recibíamos como saldo de esa secuencia. Nuestra universidad, sobre distintos esquemas de asociación, de creación de empresas, de transferencia tecnológica, produjo en muy poco tiempo respuestas, como por ejemplo los test rápidos, por ejemplo, establecer laboratorios de análisis para los resultados de esos test, el barbijo que tiene componentes de nanopartículas, incorporando componentes antibacterianos, antivirales y antimicóticos, y por supuesto el desarrollo de la vacuna, que también en muy poco tiempo ya tenemos la vacuna habiendo pasado por todo el proceso de evaluación clínica con prueba en humanos, con aprobación del ANMAT y dispuesta para ser producida por un laboratorio nacional. Esos tres dispositivos que parecen como contundentes respecto al respuesta, solo fueron posibles porque había una investigación básica, equipos de investigación que ya habían hecho desarrollos tecnológicos con una base sólida para poder montar sobre esas experiencias estas respuestas rápidas, que solo fue posible porque entre nuestros investigadores y un equipo del sector privado. No sé, a ver. ¿Estás escribiendo? ¿Pero es Greco? Es Greco. Sí, porque los demás Es están... una privada, esperen. Tienen que avisar. Ahí volvió. Ahí está silenciado. Está Me cortó muteado. la comunicación, ¿no? Pero no sé hasta dónde llegué. Pero igual ya casi estoy terminando. Si ahora me escuchan, estaba Sí. contando los ejemplos de los desarrollos tecnológicos, los modelos, en donde un caso fue el test que partía de la asociación entre nuestros investigadores y el sector privado, que ya era una empresa que había sido desarrollada a partir de un empretecno con equipamiento. Un mes anterior había hecho la presentación del test contra el dengue y rápidamente lo pudieron escalar para producir el test contra el COVID. El segundo caso fue una empresa textil que estaba casi al punto de la quiebra y vino a pedirnos una transferencia tecnológica para hacer un barbijo con componentes tecnológicos. Lo hicimos, y el tercer caso es un modelo más prototípico, que es desarrollo y escala, y digamos, prototipado en un laboratorio y luego asociación con un laboratorio nacional para hacer la escalado a nivel de producción con normas GMP. Lo cuento porque entonces estas son experiencias que pueden ser también transferibles hacia el entorno regional. Entiendo también que
una cuestión más geopolítica y regional tiene que ver con que nuestros investigadores, nuestros tecnólogos estén atentos a cuáles son las necesidades de desarrollo vinculados a nuestras propias realidades, no solo las cuestiones tecnológicas, sino las cuestiones artísticas, culturales, que tienen que ver con nuestros acervos, recuperarlos, potenciarlos, generar identidad, generar líneas de investigación estratégicas que den cuenta de la mayor sinergia que se puede generar entre los grandes centros de investigación, entre los grandes centros universitarios, creando así espacios regionales que permitan de manera asociada. Por eso rescato la primera configuración de nuestra institución basada en la tradición, en la innovación y en el asociativismo, que es el que proponemos para nuestra región y es el que proponemos para tomar decisiones autónomas, pero también comprometidas con la realidad. Esa es la síntesis que quería transmitir y dispuesto a responder las inquietudes, las preguntas que tengan nuestros asistentes. Muchas gracias. Gracias, Carlos, a vos. A continuación vamos a escuchar a María Carlotto, que se encuentra también de manera virtual. María es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Sao Paulo, magíster y doctoranda en Sociología por la misma institución. Entre 2010 y 2011 fue investigadora invitada en la Universidad de París IV Sorbona en el área de Sociología del Conocimiento. Actualmente es profesora de la licenciatura en Ciencias y Humanidades y de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC, donde también forma parte del programa interdisciplinario de posgrado en Economía Política Mundial. Desde 2018 coordina el grupo de Neoliberalismo, Democracia y Cambio Estructural en el Grupo de Investigación Espacial Intelectual de Brasil. Fue presidenta de la Asociación de Profesores de la UFABC, donde actualmente se desempeña como vicepresidente. Es autora de los libros Caminos de Cambio en la Ciencia Brasileña y Acceso Denegado, Propiedad Intelectual y Democracia en la Era Digital. Buenos días, María, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Yo he preguntado a René si puedo hablar en portugués y él me dijo, claro, entonces voy a hablar despacio. Me disculpo porque hablo más tranquila em minha língua e creio que todos nos entendemos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, então, novamente o convite para estar nessa mesa e integrar esses debates tão fundamentais. Eu organizei uma fala de 15 minutos, onde eu proponho uma maneira para olhar para as funções das universidades nesse contexto atual, e termino colocando 3 desafios que eu acho que nós devemos enfrentar de maneira muito, ou encarar, melhor dizendo, de maneira muito séria, né, que estão colocados para as universidades da América Latina e Caribe. Então, ao se propor a pensar a universidade hoje, em 2023, portanto, 5 anos depois do espaço que construímos em Córdoba em 2018, torna-se ainda mais evidente que é absolutamente fundamental pensar as universidades dentro do contexto de uma crise sistêmica. Depois da pandemia de Covid-19, isso se tornou, essa crise sistêmica, ainda mais difícil de ignorar. Mas eu acho, ainda assim, importante explicitar o que eu considero uma crise sistêmica, ou o que muitas vezes no debate menos conceitual se chama de policrise. Uma crise sistêmica é o fato de que o sistema mundial, tal como constituído nos últimos 400 anos, ou especialmente no último século, enfrenta uma crise profunda na sua dimensão econômica, política, social, tecnológica e ambiental. Essa crise, justamente porque se dá em praticamente todos os pilares do sistema mundial, o abala profundamente. Basta dizer que, nesse momento, enquanto estamos discutindo, enquanto fazemos essa mesa, o Brasil enfrenta uma das piores crises de calor da sua história. É provável que na cidade de São Paulo, hoje, de onde eu falo, a gente tenha o dia mais quente da história. A Argentina, de onde esse seminário é sediado, está às vésperas de uma eleição absolutamente decisiva,
que vai mudar, seja qual resultado for, né, terá impacto profundo sobre as universidades desse país. No Oriente Médio, né, a gente assiste a uma das guerras mais importantes desde a criação do sistema ONU, ao qual a Unesco, que cedia, né, que patrocina esse espaço, é parte. Né? E esse sistema multilateral está profundamente desafiado a responder à altura um dos maiores desafios humanitários e de direitos humanos da sua história. Eu podia multiplicar os exemplos, mas eu paro por aqui, porque a intenção é apenas frisar que vivemos uma crise muito profunda, em que muitas dimensões da nossa organização social estão em questão. E é nesse contexto que é absolutamente decisivo pensar a produção de conhecimento criticamente. O que significa que não é mais possível abrir mão de uma epistemologia crítica que fundamente qualquer reflexão que a gente faça sobre o que é produzir conhecimento neste contexto. A gente precisa, enquanto instituições, interrogar as bases do que fazemos, colocar em questão, sem tabus, sem interdições, refletir sobre todos os aspectos da nossa produção de conhecimento. Por isso, é muito importante que as universidades e os espaços que elas integram, como a CRES 2018, sejam capazes de proporcionar momentos e espaços de reflexão efetiva sobre práticas, desafios, inovações. Ou seja, se a gente responder a esses desafios com pensamentos prontos, com clichês, com soluções aparentemente fáceis, a tendência é que as universidades sejam dragadas, não sei se me faço clara com essa expressão, mas sejam sugadas para o interior dessa crise de uma maneira que a gente talvez não possa se recuperar. Existe um grande desafio, né, para lidar com essa crise, o grande desafio para lidar com essa crise, sem cair nessas saídas burocráticas, né, ou sem ceder às rotinas massacrantes que todos nós estamos submetidos, né, de trabalho, de produção, e que é muito importante, né, que a gente esteja absolutamente aterrado de trabalhos, né, de trabalho. É algo muito positivo, porque significa que as universidades são importantes, que nós estamos trabalhando, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos encontrar espaço nessa rotina, né, abrir momentos para pensar os desafios que se colocam, né, para nós. Eu acho que é importante lembrar que as universidades são das instituições mais antigas da história da humanidade. Elas, inclusive, superaram muitas dessas crises sistêmicas e superaram justamente porque tiveram capacidade de refletir e de propor soluções para si e para a sociedade inovadora. Então, feito esse diagnóstico, eu acho que eu queria seguir dizendo que nós temos muitos desafios, mas que eu queria destacar 3, e a partir da pandemia de Covid-19, que é um tema que foi proposto para a nossa mesa, né, 3 que se colocam de maneira muito incisiva, muito decisiva. Né? O primeiro desafio diz respeito à propriedade privada do conhecimento, ou as barreiras de acesso construídas pelo sistema de propriedade intelectual, especialmente a partir da aprovação do TRIPS, né, do Acordo de Propriedade Intelectual, firmado em 95 no âmbito da Organização Mundial de Comércio, né, que ergueu barreiras muito grandes para aqueles que tentam acessar o conhecimento, né? E justamente num contexto em que o conhecimento se torna absolutamente decisivo, né, para as economias e sociedades mundo afora. Ou seja, quando mais nós precisaríamos compartilhar conhecimento, mais ele se torna cercado por barreiras muito importantes, muito decisivas. E aqui eu acho que é hora de pensarmos, né, como instituições, né, recuperar uma ideia que surgiu no contexto da pandemia, né, proposta no âmbito da Organização Mundial de Comércio,
pela África do Sul e pela Índia, que é um waiver para o acordo TRIPS, ou seja, é a medida mais radical que já foi proposta no âmbito do regime de propriedade intelectual firmado a partir de 96, considerando a gravidade do contexto da pandemia e a necessidade que os países tinham de ter acesso ao conhecimento. Então, a proposta era se suspender temporariamente a validade do acordo TRIPS, para que se viabilizasse algo que está no acordo, mas que é muito difícil de viabilizar, que são os licenciamentos compulsórios, né? O waiver ele vinha resolver uma série de limites burocráticos que estão postos para o licenciamento compulsório, que desde a Declaração de Doha, da qual o Brasil e a Argentina participaram muito ativamente, né, se regulamentou o licenciamento compulsório, né, o que se chama de vulgarmente de quebra de patentes, embora não seja exatamente isso. Mas as barreiras burocráticas são muito grandes. O waiver, ele suspende o acordo TRIPS e uma série de artigos de tal maneira que se viabilize este licenciamento compulsório. Isso geraria, no ponto de vista da produção de vacinas, no contexto da pandemia de Covid-19, uma enorme sinergia para a produção e incorporação de conhecimento pelos países. Isso caminhou no âmbito da OMC, mas acabou não sendo aprovado por resistências, sobretudo dos Estados Unidos. Eu acho que as universidades e os principais países do sul global deveriam propor um novo waiver, dessa vez ligado à emergência climática. Nós precisamos compartilhar tecnologias que nos permitam enfrentar essa crise que é absolutamente decisiva, talvez ainda mais decisiva do que a crise da pandemia de Covid-19. Então, eu acho que nós temos que encontrar caminhos para pensar este desafio. O segundo desafio que eu acho que nós precisamos nos colocar e pensar também e enfrentar de maneira muito aguda é o desafio do financiamento às universidades, né? Nós vivemos um regime de crise econômica, né, muito grave e que se agrava ainda mais porque a força dos pensamentos anti-Estado, né, que criticam a importância das universidades, que suspendem o financiamento, são muito devastadores. No Brasil, nós saímos de um governo que, durante 6 anos, entre 2016 e 2022, praticamente estrangulou, ou seja, o orçamento das universidades, de tal maneira que a gente mal tinha recursos para enfrentar a crise da Covid-19. Né? Nós subsistimos, né, mas sem bolsa, sem valorização do corpo docente, e o impacto disso sobre os cursos, sobre a produção de conhecimento, nós estamos sentindo agora, né? Porque a universidade conseguiu subsistir durante um tempo, mas os resultados estão vindo, desistências de alunos sem bolsas, queda no número de mestrados e doutorados. Então, o impacto desse estrangulamento, né, não é proporcional ao tempo que a gente fica sem financiamento. É muito maior, porque nós destruímos pesquisas, nós perdemos profissionais, né, nós desperdiçamos gerações inteiras. É muito difícil reconstruir esses espaços depois que essa crise de financiamento se instala. E é importante a gente dizer que o nível de financiamento que nós precisamos para enfrentar os desafios dessa crise sistêmica é muito grande. Ou seja, as universidades precisam de um volume e de uma regularidade de financiamento para ser parte decisiva da solução desses desafios, dessas crises que estão postas, que é muito grande. E o terceiro e último desafio, talvez seja o mais difícil, diz respeito à força, a magnitude que movimentos negacionistas, anti-intelectualistas e conspiracionistas no limite têm ganhado nas sociedades mundo afora. Basta dizer a força que o pensamento anti-vacina ganhou no Brasil, para dar um número para vocês que é bastante significativo. O Brasil tinha o maior programa de vacinação, mais estruturado Programa Nacional de Imunização das Américas.
né, com a taxa de imunização de 96% das crianças, o que resultou na erradicação de uma série de doenças muito importante. Depois de 6 anos, né, ou de 4 anos de um governo que era institucionalmente contra a vacina, nós estamos hoje abaixo do nível mínimo de todas as vacinas infantis, né, que precisam ser aplicadas na população de 0 a 7 anos. Todas estão aquém do nível mínimo para se manter a erradicação de doenças. Né? Para não dizer do negacionismo ambiental, que é muito forte, né? Especialmente, eu falo do contexto brasileiro, né? Especialmente na extrema-direita brasileira, né? Que promoveu sistematicamente a destruição do meio ambiente e que está absolutamente ligado ao que nós chamamos no Brasil de um ponto de não retorno da devastação da Amazônia. Né? A Amazônia, este ano, está vivendo a maior seca da sua história, justamente por resultado de políticas que negam, né, o efeito da intervenção humana sobre a crise climática. E isso tem um impacto direto sobre as universidades, porque o sistema de ensino, e especialmente as universidades, estão na mira desses movimentos, eu já terminei, desses movimentos negacionistas, anti-intelectualistas. Então, para concluir, esse eu acho que é o diagnóstico que nós vamos fazer para pensar as universidades, e esses são os 3 desafios que eu considero os mais centrais no momento. Obrigada. Muchas gracias, María. A continuación, Diego Hurtado, que nos acompaña acá presencialmente, físico y especialista en Historia de la Ciencia y la Tecnología Argentina, ocupa el cargo de Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desde diciembre de 2019. Bienvenido, Diego, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo me voy a tomar 15 minutos para tratar de plantear algunas de las agendas que pudimos definir en estos últimos 4 años vinculados a la producción de conocimiento científico-tecnológico en la Argentina, pensando que las universidades en nuestro país juegan un rol central. Me voy a tomar, dije 15 minutos, ¿no? Perfecto. Entonces digo, quiero comenzar pensando en un diagnóstico de largo plazo en la región. Lo que vemos cuando uno mira, si pensamos en Argentina, en las últimas 4 décadas de democracia, pero esto que yo voy a decir se puede aplicar, incluso yo me animo a ir hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. El problema que padecen nuestros países es la inestabilidad institucional. Cuando vamos a buscar las razones de la inestabilidad institucional en la ciencia y la tecnología como el principal problema, lo encontramos en inestabilidad política, inestabilidad económica. Cuando uno recorre las décadas, encontramos, por lo menos en la Argentina, hasta 1976, primer ciclo de industrialización. El problema lo veíamos en gobiernos de facto o gobiernos semidemocráticos con las mayorías excluidas, y claramente la ciencia y la tecnología en este contexto padeció de financiamiento, padeció falta de orientación, padeció desconexión de la realidad socioeconómica. Cuando entramos en el ciclo que podríamos llamar o de inicio de esta especie de neoliberalismo lumpen que le toca vivir a la región, aparecen nuevas coerciones, pero que también van a impactar sobre la inestabilidad de nuestras instituciones. Por ejemplo, los mecanismos que entendemos que tienen raíces geopolíticos de endeudamiento, y la alternancia de gobiernos, aún en democracia, que podríamos clasificar entre aquellos gobiernos que traen o describen o proponen un proyecto de país que necesita de ciencia y tecnología, y gobiernos que en algún punto traen un proyecto de país donde claramente la ciencia y la tecnología no juegan ningún rol. Esto lo estamos padeciendo en el presente. La Argentina hoy está en una coyuntura de balotaje el domingo, y lo que está en juego son 2 proyectos de país, uno que apuesta a las agendas de ciencia y tecnología, que ahora voy a describir brevemente, que logramos consolidar en estos últimos 4 años, y otro candidato a gobernar nuestro país, que en principio formula lo que a mi juicio son aberraciones, que además, para ser llevadas adelante, deberían, para ir
a lo meramente formal, pongan entre comillas lo meramente porque hay cosas mucho más graves, pero esto que voy a decir es a la violación de todo lo que puede ser marcos jurídicos, normativos, si realmente tuvieran algún viso de realidad las propuestas que hoy se escuchan. Bueno, dicho esto, permítame entonces retrotraerme a un periodo muy virtuoso en Argentina, que fue el periodo 2003-2015, en donde la ciencia y la tecnología jugó un rol fundamental. Recordemos que la Argentina sale de una crisis terminal en el año 2001, y a partir de un gobierno que arranca en el 2003, o un ciclo de gobiernos que arranca en el 2003, lo que vemos es un proceso de reconstrucción de las capacidades del Estado, en donde la ciencia y la tecnología y por lo tanto las universidades van a jugar un rol central. Cuando vemos la película de estos 12 años, encontramos un proceso, por lo menos comparativamente o relativo a la historia previa de la ciencia y la tecnología en nuestro país, y también me animo a decir en la región, vemos rasgos muy virtuosos, ¿no? Es decir, podría citar brevemente lo que ocurrió en el sector de software y servicios informáticos, en medicamentos y producción pública, medicamentos y vacunas, y todo lo que es el sistema de producción pública de medicamentos, vinculado a las agendas de investigación y desarrollo, sector espacial y de telecomunicaciones, sector energético, recuperación de empresas públicas, que además invierten en investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Disculpen una brevísima fotografía, porque lo que me interesa argumentar es que a partir de diciembre del 2019 vamos a retomar estas agendas que quedan inconclusas en diciembre del 2015, porque de nuevo, diciembre de 2015, gana las elecciones y asume un gobierno que promete que la ciencia y la tecnología va a ser central en su gestión, y que sin embargo, en los hechos materiales, concretos, de políticas, acciones y estrategias, lo que ocurre es devastador para la ciencia y la tecnología, desde un desfinanciamiento gradual a lo largo de los 4 años, hasta la degradación de las instituciones públicas, incluidas las universidades, el desmantelamiento de sectores estratégicos. Bueno, esto es lo que nos proponemos retomar a partir de diciembre del 2019, y lo primero que nos proponemos es diagnosticar cómo poder darle estabilidad al sector. Entonces entendimos que lo primero era ir hacia adelante con un proceso de planificación concertada a escala nacional, vinculada a la elaboración de un plan nacional de ciencia y tecnología. La Argentina tiene que tener plan de ciencia y tecnología por ley, es una ley del 2001 la que establece que nuestro país tiene que tener un plan. En el año 2012, en este ciclo virtuoso para la ciencia y la tecnología que yo citaba, en el año 2012 se pone en vigencia el plan así llamado Argentina Innovadora 2020, que el gobierno que le toca gestionar entre 2016 y 2019 descontinúa, deja a nuestro país sin plan. Entonces nosotros al volver a crear un Ministerio de Ciencia que había sido degradado a Secretaría, nos proponemos como primera meta volver a tener un plan. Después quiero decir brevemente en el epílogo la pandemia que nos toma de sorpresa. En marzo del 2020 nos va a alterar en algún punto las agendas o el rumbo, pero la meta de tener un plan nacional para nosotros va a ser crucial. Vamos a lograr llegar a elaborar y proponer un plan nacional. Lo que quiero destacar es, primero, cómo mejoramos, comparado con las metodologías previas, esta idea de que había que profundizar el consenso, porque si lo que estamos buscando es estabilidad, necesitamos un plan que no sea identificado con una gestión de gobierno, sino que sea identificado con necesidades nacionales que trascienden o que están por encima de la línea de flotación de las pujas político-partidarias, y en ese sentido pusimos el énfasis en una metodología de planificación concertada a escala nacional, donde participaron, por supuesto, los principales foros, organizaciones de la ciencia y la tecnología o del sector de ciencia y tecnología, pero en esto quiero poner el acento. Pusimos mucho énfasis en la participación de organizaciones o actores, ¿no? Actores colectivos del mundo de la producción y del mundo del trabajo. No me tienta mucho hacer la lista, ¿no? Pensar que participaron del mundo de la producción la Unión Industrial Argentina, que no es una organización precisamente amiga de este gobierno, el gobierno actual, que está finalizando, o ADIMRA, que es la principal institución del sector metalmecánico, metalúrgico, o sector pymes, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, que incluso cuando llevamos
el plan al Parlamento, que es lo siguiente que quiero contar. Ellos estuvieron presentes en los debates y pidieron tener el micrófono para poder defender nuestro plan nacional. Y lo que entendemos que es un rasgo original, siempre se habló y se habla, yo creo que a nivel global se habla de ciencia y tecnología y producción. Nosotros decidimos empezar a hablar de ciencia y tecnología, producción y trabajo. Y en ese sentido, en el proceso de planificación, incorporamos al mundo del trabajo a través de los principales gremios, los sindicatos del país. Trabajamos en el proceso de elaboración del plan con la CGT. Yo les aseguro que la experiencia fue muy rica. De nuevo, me tienta detenerme, sé que los minutos corren y no puedo detenerme a contar experiencias concretas de cómo elaboramos, participamos, de 2 reuniones en donde recibimos críticas, comentarios, propuestas. La primera reunión fue la planeada con la CGT, la segunda reunión fue a pedido de la CGT, donde habían discutido lo que nosotros habíamos presentado y donde en esa segunda reunión, las 2 reuniones superaron las 2 horas y media, 3 horas, y hubo más de 60 personas presentes, con miembros del triunvirato de la CGT presentes en las 2 reuniones. Quiero decir, en lo simbólico también tuvo mucha relevancia. Y también trabajamos con las 2 CTA, un poco reproduciendo este esquema, y con las organizaciones de la economía popular. Finalmente, la variable territorial fue fundamental en el proceso de planificación. Cuando hablo de variable territorial, pienso en lo que es un problema estructural socioeconómico para nuestro país, que lo aludimos con el término federalización. Federalizar nuestro país no es algo que pueda encarar solamente la ciencia y la tecnología, es un problema socioestructural, económico, pero por supuesto la ciencia y la tecnología tiene mucho para aportar. Cuando miramos las décadas previas en el intento de federalizar la ciencia y la tecnología, vemos enormes deficiencias, entonces entendimos que ahí también teníamos que poner el énfasis, el acento, todas las capacidades posibles para ver cómo una metodología de trabajo podía ayudar a dar pasos sólidos, robustos en la dirección de la federalización, y ahí es que este plan por primera vez presenta, quiero decir, un plan nacional de ciencia y tecnología en la Argentina, presenta agendas específicas para cada una de las 23 provincias, que fueron elaboradas con cada uno de los sectores de ciencia y tecnología de las 23 provincias, digo, bien dicho, de las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y finalmente fuimos a buscar el aval de los gobernadores, gobernadoras de nuestro país, para enfatizar que un proceso de planificación además debe ser acompañado por un proceso de construcción política, y en ese sentido entendimos que el aval de cada uno de los poderes ejecutivos provinciales hoy es un respaldo fundamental para que este plan logre atravesar un cambio de gobierno. Entonces voy al último eslabón que quiero presentar en esta charla, que tiene que ver con la decisión de que una vez elaborado el plan, decidimos que había posibilidad de que lograra ser aprobada por el Parlamento y ganar el estatus de ley, y entendíamos que eso iba a ser un paso real y concreto hacia la estabilidad, o un aporte hacia la estabilidad del sector de ciencia y tecnología. Fuimos al Parlamento, fue un proceso largo, sinuoso, que duró más de un año, donde atravesamos la Cámara del Senado de manera sencilla y donde fue aprobado en menos de 3 semanas, iba a decir 20 días, por la Comisión del Senado. El Senado lo aprueba por casi unanimidad, por 57 votos contra 1, pero cuando vamos a la Cámara de Diputados nos encontramos con una real batalla y con intentos de obstaculización. Y esto tiene que quedar claro. ¿Qué quiere decir de obstaculización? Que se trató, o que algunos representantes de una fuerza política, ahora lo voy a aclarar, trató de que no llegara a Cámara, porque si llegaba a Cámara se sabía que iba a ser aprobado, iba a ser votado positivamente. Después podríamos analizar por qué. Yo digo por convicción o por vergüenza. Nadie se iba a animar a no levantar la mano a favor de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que había recorrido el trayecto que les traté de sintetizar, con un aval enorme de los principales actores de las actividades económicas, sociales en la Argentina, pero hubo claros intentos de obstaculización. Esto se logró traspasar
llega a Cámara de Diputados y obtiene la otra media sanción que le faltaba a nuestro plan para llegar o alcanzar el estatus de ley, con lo cual hoy podemos decir que nuestro país, por primera vez en su historia, tiene un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología con estatus de ley. En marzo del 2022, nuestro Parlamento también aprobó la Ley de Financiamiento del sector público para la ciencia y la tecnología, y con esto ya voy cerrando, porque esto completa, a nuestro juicio, un frente jurídico, normativo, que nos permite pensar que en estos 4 años se logró dar un salto cualitativo, porque esta ley de financiamiento lo que muestra, si uno entra al texto de la ley van a encontrar un cuadrito donde se marca exactamente lo que tiene que invertir el sector público en la Argentina entre 2022 y 2032, a saltitos incrementales que hacen que en el 2024 haya que invertir el 0,39% del PBI, así en saltos incrementales hasta llegar al 2032, en donde se espera que el sector público invierta un 1%. Dicho esto, ¿por qué es importante este instrumento? Porque le da previsibilidad a la inversión pública. Esa previsibilidad, si hiciéramos bien las cosas como país, va a permitir además traccionar la inversión privada, que es uno de los grandes problemas de la región, lograr la asociatividad público-privada para que el sector privado también se involucre en la inversión en investigación y desarrollo, y podríamos soñar sin ser muy ambiciosas, que en el 2032 podríamos estar alcanzando aproximadamente un 2% del PBI. Esto no es un juego solo cuantitativo, también hay que tener en cuenta lo cualitativo, por eso el plan marca estrategias, acciones, misiones concretas, y ahí es donde entendemos que este frente normativo lo que presenta a la Argentina es lo siguiente: ahora ya no importa quién gobierna en la Argentina en el 2024, existen los consensos políticos, sociales, parlamentarios, para pensar que no importa quién gobierna en el 2024, la ciencia y la tecnología en algún punto está protegida de estas miradas políticas que vienen a refundar la República. Hoy tenemos uno de los candidatos que aspira en el balotaje a gobernar este país, donde dice cosas aberrantes para la ciencia y la tecnología, que en principio irían a contramano de esto que dije al comienzo y que ahora logré de manera sintética explicitar, que es este marco normativo, jurídico, que es acompañado por un proceso de construcción a escala nacional de consensos que creemos, anhelamos, que le van a dar estabilidad al sistema educativo, pensando en las universidades públicas y científico-tecnológico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Perfecto el tiempo, impecable. La capacidad de síntesis. Bueno, nuestro último participante en el día de la fecha es Rafael Roesler, graduado por el Instituto de Biociencias de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con título de licenciatura en Biofísica. Tiene maestría y doctorado en Bioquímica por la misma institución. Realizó sus estudios postdoctorales en el laboratorio de James McGough en el Departamento de Neurobiología y Comportamiento de la Universidad de California, en la región de Los Ángeles, California, investigando los mecanismos celulares de plasticidad sináptica. En 2003 asumió el cargo de profesor asistente en el Departamento de Farmacología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Actualmente es docente, subdirector del Parque Científico y Tecnológico de dicha universidad y coordinador del Laboratorio de Investigación en Cáncer del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muy buenos días, Rafael, bienvenido, te escuchamos. Buenos días desde Porto Alegre, Brasil. Así como con María, podría tentar hablar portuñol, que es la lengua oficial del Cone Sur, pero no quiero ofender la hermosa lengua española con mis errores, así que voy a hablar portugués despacho y espero que puedan comprender. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a los colegas que me antecederam, Carlos, María, Diego. Obrigado graças por las reflexiones. Eu vou tentar focar nos meus minutos em uma provocação para nós todos. Uma provocação até relativamente superficial, despida de toda a complexidade que teria por causa da limitação de tempo. Mas
certamente usando a pandemia como um gancho ou como um tema, como foi dito pelo Carlos, a pandemia mostrou uma capacidade de resposta muito rápida das nossas instituições. Aqui no Brasil, assim como nos outros países da América do Sul, tenho certeza, rapidamente as universidades, instituições públicas, instituições de pesquisa, instituições da saúde pública se mobilizaram e conseguiram dar um atendimento à população, que foi uma resposta muito digna frente àquela emergência e que nos ensinou, em parte, a atuar em emergências. Mas a pergunta que fica, mais uma vez, é: por que não foi a ciência de nenhum de nossos países que levou ao desenvolvimento da primeira vacuna ou do primeiro teste? Por que não foram os nossos países que conseguiram criar, inventar esses produtos e aí sermos os primeiros a disponibilizá-los para as nossas sociedades? E, mais uma vez, sofremos o papel de importadores de tecnologia, esperando com atraso que os países desenvolvidos pudessem trazer essas tecnologias para as nossas populações, para os nossos sistemas de saúde. Mais uma vez, uma posição de dependência tecnológica e econômica. E é essa provocação central que eu quero fazer. Como nós vamos sair da posição de dependência tecnológica? E dependência tecnológica significa dependência econômica. E dependência econômica significa dificuldade para criar sociedades socialmente justas, dificuldade para financiar adequadamente serviços sociais, dificuldades para criar economias sustentáveis ambientalmente. Se nós pensarmos no conceito de desenvolvimento, de desarrollo dos países, claro que hoje o conceito tem que ser repensado sobre novas bases, nós temos que pensar na sustentabilidade ambiental em primeiro lugar, nós temos que pensar em muita coisa, mas o fato é que economias de alta produtividade geram a possibilidade do desarrollo verdadeiro. Economias que permitam salários dignos, renda adequada para as pessoas, distribuição dessa renda, empregos de alta qualidade, serviços sociais de alta qualidade bem financiados. Nós temos pelo menos 2 prêmios Nobel, professores Robert Solow e Paul Romer, que demonstraram de forma inequívoca que a ciência capaz de gerar tecnologia e inovação é a base que explica a maior parte do desenvolvimento econômico dos países. A inovação tecnológica e o trabalho dos investigadores em cada sociedade explicam o desenvolvimento dos países que chegaram ao desenvolvimento. Nós podemos pegar exemplos de diferentes países com diferentes sistemas em diferentes épocas. Se nós pegarmos a antiga União Soviética, um país agrário, dependente, atrasado economicamente, brutalmente atrasado politicamente, e passa por uma Primeira Guerra Mundial, passa por uma revolução, passa pela Guerra Civil e depois passa pela Segunda Guerra Mundial e sai arrasado da Segunda Guerra Mundial. Quando esse país, depois disso, decide o seu caminho de desenvolvimento, ele não decide ser um grande exportador de trigo, não decide ser um grande país de agricultura. Ele decide ser o primeiro país a colocar o homem no espaço. Eles lançam um objetivo tecnológico altamente ambicioso, que parecia impossível. Eles criam o projeto Soyuz e a União Soviética é o primeiro país a colocar o homem no espaço. Isso gera uma série de tecnologias que beneficiam o país como um todo. Os Estados Unidos respondem dizendo: nós seremos o primeiro país a colocar o homem na Lua. Havia uma série de outras carências, de outras necessidades sociais e econômicas. Mas esse objetivo ambicioso de desenvolvimento tecnológico é colocado. E o projeto Apollo consome 2,5% do PIB americano durante 10 anos seguidos. É um volume absurdo de recursos públicos, é um esforço estatal decidido, continuado. E hoje, várias tecnologias que nós usamos no dia a dia são oriundas da pesquisa e desenvolvimento geradas no projeto Apollo. E o país detentor dessas tecnologias, e que nos vende isso,
e de quem nós dependemos, é o país que decidiu ter esse objetivo ambicioso de colocar um homem na Lua. A receita de como a ciência pode levar o desenvolvimento nesse sentido, ela é dada, ela não precisa ser inventada. Desde a minúscula Singapura, na Ásia, até a gigantesca China hoje, passando por Coreia do Sul, sem falar nos países que nós consideramos tradicionalmente como desenvolvidos, todos nos deram a receita. Investimento continuado, maciço, decidido, que seria em nossos países chamado de fiscalmente irresponsável. Costura entre universidades, institutos de pesquisa, instituições públicas, governos e empresas produtivas, geração de empresas tecnológicas, proteção do desenvolvimento tecnológico dessas empresas nacionais. Essa receita está dada, ela foi demonstrada várias vezes. Ela não precisa ser inventada. E os nossos países nunca conseguiram tomar essa decisão. Remover as barreiras entre as empresas, as universidades, o setor público, tudo o que impede, que atrapalha a criação desses sistemas de geração de conhecimento aliado à produção de tecnologias benéficas para a população e para a sociedade. Claro que eu sei, eu não sou ingênuo politicamente, eu sei que existem, por exemplo, as limitações geopolíticas. Todos os países que eu citei que conseguiram dar um salto rumo ao desenvolvimento, seja Coreia do Sul, China, União Soviética, Estados Unidos, Europa Ocidental, todos ou ganharam uma licença geopolítica internacional para se desenvolverem, que tiveram um espaço de liberdade geopolítica que encontraram em determinado momento, ou eles fizeram revoluções e romperam com o seu papel designado na comunidade internacional e partiram para o desenvolvimento soberano. É claro que, se um de nossos países resolvesse fazer o que a Noruega fez, pegar a sua riqueza petrolífera, administrar essa riqueza petrolífera de forma soberana, a partir de uma empresa nacional, estatal, a partir de um projeto nacionalizado, e dizendo soberanamente, essa riqueza vai ser usada para construir uma sociedade de alta renda, de alto padrão de vida, e com distribuição de riqueza, e com serviços sociais, qualquer país nosso que afirmasse isso, haveria um golpe de Estado no dia seguinte. Como já houve várias vezes. Seja um golpe de Estado na modalidade militar, ou seja um golpe de Estado na modalidade mais moderna, que são os golpes parlamentares, como já aconteceu em nossos países. Mas nós temos que tentar encontrar o espaço que vai nos permitir tomar a decisão de sermos desenvolvidos, de sermos desarrollados. Temos que achar nos países sul-americanos aquela ambição que não precisa ser com motivação militar, como foi no caso da disputa Estados Unidos e União Soviética, ou como foi no caso da própria criação do sistema de financiamento científico moderno pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O nosso sistema científico de financiamento científico, de produção de conhecimento, ele tem uma origem militarizada no Ocidente. Nós não precisamos militarizar nos países da América do Sul e do Sul global o nosso esforço científico, mas nós podemos usar a inspiração da ambição, da decisão de se desenvolver, porque nos falta, em primeiro lugar, a decisão. Por exemplo, por que uma Amazônia sustentável, preservada, recuperada ambientalmente, ao mesmo tempo com uma extração sustentável de recursos como biomoléculas, ao mesmo tempo com um projeto de enriquecimento e de melhoria das condições de vida da população da Amazônia? Porque esse não é um projeto Apolo da América do Sul. Tornar a Amazônia uma vitrine internacional de proteção ambiental, junto com enriquecimento sustentável, junto com o desenvolvimento entendido da sua forma moderna, da sua forma incluindo os aspectos sociais todos e incluindo os aspectos ambientais todos. Por que nós não tomamos decisões desse tipo? Será que a nossa descontinuidade política, a nossa agressividade dos setores reacionários da política e da sociedade, os sucessivos ataques de neoliberalismo, como já foi falado muitas vezes, e a nossa falta de espaço geopolítico, porque nós parecemos ser condenados a ser um quintal e uma fazenda exportadora de matéria-prima, será que isso nos limita tanto que nós nunca vamos poder tomar a decisão de sermos desenvolvidos, de darmos um grande passo
estabelecermos um objetivo ambicioso e perseguirmos esse objetivo com continuidade, com decisão. Então, essa é a provocação que eu deixo para o nosso debate. E agradeço novamente muito a oportunidade de estar nesse fórum. Muchísimas gracias, Rafael. No sé si tienen alguna pregunta ustedes o los que están entre los mismos participantes. Sí me gustaría hacer primero una recapitulación. Tenemos unos minutos todavía respecto de lo que hemos escuchado en la mesa. Voy a partir de aquello que planteó Carlos a partir del rol de la ciencia y fue muy claro respecto de que el desarrollo del conocimiento es un conocimiento situado, contextualizado, lo trabajó en términos de bien público, lo cual tracciona indefectiblemente el desarrollo social y el diálogo permanente con todos los sectores. En este sentido, rescató muy fuertemente el concepto de autonomía responsable, la actividad sustantiva, y trabajó sobre las condiciones de posibilidad de que esto suceda para las instituciones que trabajamos con CIT, que es no solamente que tengamos una masa crítica, sino que hizo mucho hincapié en la cuestión del financiamiento y marcó muy fuertemente como en el caso específico de la Universidad de San Martín, la combinatoria entre tradición, innovación y asociativismo de alguna manera intenta contemplar todo aquello que hace al desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación teniendo en cuenta el entorno. María, paradójicamente, pensó también el rol de las universidades dentro de una crisis sistémica, casi como una especie de corolario complementario respecto de aquello que estaba planteando Carlos. Y cómo la crisis sistémica que hemos atravesado histórica o de alguna manera corporalmente las universidades últimamente, es una crisis sistémica económica, política, tecnológica y ambiental. Y en ese sentido tenemos o existen desafíos humanitarios en relación no solamente con lo socioambiental, sino con el espacio que le compete a las universidades a la hora de generar, es nuestra responsabilidad, los espacios de reflexión para poder proponer desde las instituciones estrategias, herramientas, lugares donde poder pensar de algún modo estas cuestiones que atañen a poder salir de las crisis en las que estábamos de algún modo siempre inmersos por distintas coyunturas que no son las mismas de acuerdo a los países, pero que atraviesan de alguna manera como un hilo conductor a nuestros contextos sudamericanos, si se quiere. Y también planteó el problema de la propiedad del conocimiento en términos de la relación con lo privado, la propiedad intelectual, la cuestión de la situación de la construcción del conocimiento en términos de una situación geolocalizada. ¿Y qué podemos ofrecer? Sería la pregunta frente a esta situación. Y también construyó la idea de un desafío que es muy fuerte en un triple campo respecto de la aparición de los movimientos negacionistas y que atañen y toman a distintos actores en particular, no solamente los movimientos negacionistas políticos, sino también aquellos que atañen y de alguna manera se abocan sobre cuestiones que de otro modo construyen la politicidad de los cuerpos situados, que son las políticas ambientales, o por ejemplo también se destacó el tema de las infancias. Diego, a continuación Diego Hurtado, habló de cómo desde el campo argentino se armó un proyecto de recuperación de un plan nacional de ciencia y tecnología que no puede sino ser acompañado por una ley de financiamiento de ciencia y tecnología. Los pasos de desarrollo y de recuperación de esto que planteó Diego en términos de ciencia, tecnología, producción y trabajo, teniendo en cuenta a todos los actores, a los actores sociales, de todos los estamentos, implica de alguna manera una fuerte condición del Estado Nacional por auscultar y escuchar las necesidades del país y de tratar de construir consensos para el desarrollo de la ciencia y tecnología y la producción de trabajo. Los consensos, las políticas,
la condición y de que todo esto llegue a un estado parlamentario es fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. Paradójicamente, Rafael empezó hablando casi retomando el principio de lo que dijo Carlos a partir de un ejemplo local dentro de la Universidad de San Martín, a raíz de la COVID y el desarrollo de los barbijos. Rafael empezó hablando de una provocación en torno al problema de la pandemia. ¿Por qué no fueron nuestros países los primeros en? Y en este sentido, trabajar lo que es la independencia tecnológica implica pensar fuertemente en términos de una construcción social, la independencia económica y las políticas de financiamiento. De lo particular a lo regional, a lo nacional, las 4 exposiciones hicieron una fuerte demanda y reflexión en las universidades respecto de cómo pensamos el financiamiento en términos de una toma de decisiones colectiva en función de una construcción política de ciudadanía que atañe también al desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestras regiones. En este sentido, y esta es una mesa donde se plantea un contexto de mayor integración de los sectores y los actores de la educación superior, creo que el corolario final sería que nos queda un largo trabajo para lograr conjuntamente desde lo regional que la toma de decisiones se teja en función de una trama que articulemos las universidades en un contexto político y partidista complejo, donde es nuestro deber, en tanto ciudadanos, en tanto universitarios, en tanto investigadores, en tanto trabajadores y trabajadoras, de lograr que los consensos que hemos adquirido a fuerza de muchas pérdidas y de mucha lucha no sean pasados por delante por nuevas modalidades políticas reaccionarias, negacionistas y también aquellas que de algún modo tratan de destruir lo que hemos conseguido con muchísimo esfuerzo. Es nuestro deber político, es nuestro deber humano, es casi una cuestión de construcción de derechos humanos, que la ciencia y la tecnología, pensada en términos de un contexto social y colaborativo, sea una bandera que llevemos adelante las universidades. Dicho esto, si alguno tiene alguna pregunta, será muy bienvenida. ¿Sí? Bueno, como saben, esta es una consulta pública, así que de esto van a salir relatorías, con lo cual es un inicio y van a haber 2 consultas más de este eje. Por eso digo, a veces se han discutido muchísimas cosas. Quiero volver a disculpar que vamos a terminar antes. En Argentina estamos viviendo hoy un día de lucha o de posicionamiento muy fuerte en nuestras universidades. Tenemos al presidente del CIN con nosotros, que le agradecemos en este contexto haberse tomado 1 hora y media de su tiempo para estar con nosotros. Nosotros vamos a empezar ya en la 1 a colocar algunas cuestiones físicamente en este espacio. Así que por eso nos disculpamos. Todo este material después, si nos siguen a los que estuvieron participando, va a estar subido a redes y seguiremos haciendo las 2 consultas. Digo, porque si no queda como que hemos terminado así abruptamente. Y algo para cerrar de lo que se dijo en la mesa de apertura, que estuvo el rector Greco y que mencionó René, que es el organizador de este eje, y que estuvo transversalmente en todas las exposiciones, es la vinculación de universidad y democracia, que va a estar presente en este balance que se va a hacer a 5 años de la CRES. Así que nunca más en nuestras universidades el oscurantismo, el totalitarismo, la tiranía, cada vez se van agregando más aberraciones, como decía Diego. Así que muchísimas, muchísimas gracias por su presencia y hoy estamos hermanados y hermanadas en una lucha latinoamericana por la democracia en nuestra región. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, obrigada. ¿Cómo? María, ¿querías decir algo? Gracias e obrigada. Gracias. Gracias. Muchísimas Obrigada, María. gracias. Obrigada a vocês.